sé la ley verdadera. Bienvenidos a nuestra escuela de Biblia, bienvenidos al repaso de la escuela sabática. Una escuela sabática que tiene un título potente, Adoren al Creador, y donde vamos a abordar, o hemos abordado durante esta semana, y vamos a abordar en la tertulia bíblica que nos precede, pues un tema un poco, yo creo que incluso a veces podríamos decir contradictorio. Tenemos a un Dios todopoderoso creador, pero sin embargo también tenemos a un Dios sufriente que se sacrifica por nosotros, que deja todo ese poder para venir a dar su vida por nosotros, un compañero en la tribulación, un Dios cercano, un Dios creador omnipotente que además es un compañero y es un Dios cercano. ¿Hay contradicción en estas afirmaciones? Pues lo vamos a ver y vamos a comenzar con el estudio, el resumen que nos ofrece la Escuela Sabática Like para ponernos en situación y a partir de ahí comenzar el debate. Los nazis habían sido derrotados, pero la guerra continuaba porque Japón no se rendía. La mañana del 6 de agosto de 1945, la población de Hiroshima despertó dispuesta a asumir sus actividades como en cualquier día de esos tiempos de guerra. Un avión estadounidense sobrevolaba la zona y antes de ser detectado, lanzó a Little Boy, el nombre clave de la bomba atómica. Detonó con una energía de 16 kilotones de TNT y con una intensidad mayor a 1000 relámpagos. En un instante, acabó con la vida de 70,000 personas, la mayoría de ellas civiles. El peor invento de la humanidad. Y luego lanzaron otra bomba atómica sobre la ciudad de Nagasaki. Correcto, y esta explotó con una energía superior, 20 kilotones de TNT. El hombre usó el poder de la energía nuclear para destruir vidas inocentes y ponerle fin a la guerra. En contraste, Dios usa el poder de la energía para bendecir a la humanidad. Consideremos solo un objeto de su creación, el Sol. El Sol produce más energía en un segundo que la humanidad ha producido usando uranio, petróleo, gas, carbón o fuego desde el principio del tiempo. El Sol tiene un diámetro de 1.400.000 kilómetros y podría contener más de 1.000.000 de planetas del tamaño de la Tierra. Pero el Sol es solo una de las 100.000 millones de estrellas de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Una estrella llamada estrella pistola, por ejemplo, emite hasta 10 millones de veces la energía generada por nuestro Sol y es 1.000.000 de veces más grande que este. ¿Pueden alcanzar a entender siquiera el poder creador de Dios? No es de extrañar que el mensaje del primer ángel concluya con un claro llamado a adorar al Creador. Por eso, Escuela Sabática Like presenta la serie 3 mensajes cósmicos. Lección 7. Adoren al Creador. Después de exhortarnos a temer a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado, el primer ángel concluye diciendo: y adoren al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. En el conflicto cósmico entre Cristo y Satanás, que es la verdadera guerra de las galaxias, este llamado a adorar al Creador es especialmente importante ahora, cuando la mayoría del mundo científico y hasta del mundo cristiano acepta la evolución. Si la evolución fuera verdad, nuestra fe inevitablemente sería una mentira. Así de profundos son los problemas. Por eso la pregunta de esta semana es: ¿por qué es tan importante en los últimos días adorar a Dios como Creador? Porque el Creador es un amigo en la tribulación. ¿Recuerdan quién fue el último de los apóstoles en morir? ¡El apóstol Juan! ¿Y recuerdan a dónde lo exiliaron cuando ya era muy anciano? A la isla de Patmos. Por orden del despiadado emperador Domiciano. Correcto. En medio de su sufrimiento por haber sido alejado de su familia, sus amigos y de la comunidad cristiana, Juan en Patmos recibió una visita inesperada. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves.
y fue así que se empezó a escribir el Apocalipsis. Este mensaje de Jesús resonaría por los pasillos del tiempo a lo largo de los siglos. Fue un mensaje de esperanza para cada generación, pero especialmente un mensaje destinado a preparar al pueblo de Dios del tiempo del fin para la venida de Jesús. ¿Y saben cuál es el tema central del libro de Apocalipsis? La adoración. Fuimos creados como seres de adoración. Cada uno de nosotros adora algo o a alguien. La verdadera adoración, la adoración al Creador, nos permite descubrir el verdadero propósito de la vida. Nos da una razón para vivir. Nos da no solo algo por lo que morir, sino más aún algo por lo que vivir y, si es necesario, soportar tribulaciones. ¿Lo notan? En el tiempo de angustia del profeta Juan, Jesús apareció en escena para presentarse como un amigo en la tribulación y como el Dios soberano que está al control del mundo desde el principio hasta el fin. Cuando estemos en nuestro tiempo de angustia, adoremos al Creador, nuestro amigo en la tribulación, y recordemos que es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Porque el Creador es un Dios cercano. En teología hay un término para referirse a ese Dios creador que formó el universo con el poder de su palabra y que es altamente superior e inalcanzable para nosotros. ¿Recuerdan el término? Dios trascendente. Muy bien. Y hay otro término para referirse a ese Dios que, aunque grande y todopoderoso, siempre ha querido estar cerca de sus hijos. ¿Lo recuerdan? Dios inmanente. Exacto. En Isaías 57:15, el mismo Dios habla de su trascendencia e inmanencia. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Lo notan? El mismo Dios que creó el sol con su energía superpoderosa fue el que libró a su pueblo de la esclavitud en Egipto, que lo guió en su peregrinaje por el desierto, que hizo caer maná del cielo, que derrumbó los muros de Jericó y que derrotó a los enemigos de Israel. Lo mejor sobre nuestro Dios es que su grandeza y su poder son tan vastos que traspasan el cosmos y llegan a cada una de nuestras vidas. Él promete volver a crearnos, moldearnos, transformarnos a semejanza de su imagen. ¿Cómo no adorar a un Dios así? El Dios que creó miles de millones de galaxias y las sostiene es el mismo Dios en quien vivimos y nos movemos y existimos, y además obra en nuestro corazón para darnos un corazón nuevo, para limpiarnos del pecado y hacernos nuevas criaturas en Cristo. ¡Qué pensamiento tan reconfortante es comprobar que nuestro Dios, un Dios con semejante poder, nos ama y nos cuida! Porque el Creador fue a la cruz por mí. En la creación, los ángeles escucharon a Dios decir: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y vieron a Dios formar al hombre con sus manos. En la cruz, los ángeles escucharon a Dios decir: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y vieron al hombre clavar las manos de su Creador. Sí, el Dios que nos creó es el mismo Dios que nos redimió. ¿Cómo podemos nosotros, como seres humanos caídos, responder adecuadamente a una verdad tan asombrosa como esta? ¿Qué podríamos hacer en respuesta? El mensaje del primer ángel nos dice qué hacer. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El mensaje del primer ángel, que exhorta a adorar al Creador, llegó después de la cruz, después de que el universo expectante y los seguidores de Cristo supieran que aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, es el mismo que, aunque era Dios, tomó la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres, y quien al tomar la condición de hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¡Qué espectáculo tan asombroso debió haber sido para quienes conocieron a Jesús antes de que viniera a la tierra como ser humano!
Con razón los seres celestiales también lo adoran. En cuanto a nosotros, redimidos por su sangre, ¿qué más podemos hacer sino adorar a nuestro Creador y Redentor? Mientras el hombre invierte sus energías en destruir, como lo hizo con las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, Dios invierte sus energías en bendecir y salvar. Señor Dios, digno eres de recibir gloria, honra y poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad fueron creadas y existen. Bueno, pues ya estamos puestos en contexto y saludamos a todos los que nos acompañáis esta mañana. Especialmente vamos a saludar a nuestra última incorporación, al profesor Antonio Cremades. Buenos días, Antonio. Buenos días, aquí estamos. Muchas gracias por acompañarnos. Decirles a nuestra audiencia que os sonará Antonio porque estuvo la semana pasada con nosotros, nos dio estas ponencias del relato bíblico según la Biblia, que ya tenemos colgados en nuestro canal de YouTube y que los que no habéis podido acceder a ellas las tenéis a vuestra completa disposición. Muchas gracias, Antonio, por acompañarnos esta semana y esta mañana en nuestra tertulia bíblica. Bueno, es un gusto también para mí y estoy agradecido por que me habéis dado esta oportunidad de poder compartir la Biblia. Muy bien, pues vamos a empezar, yo creo que de la mejor manera, que es abriendo nuestras Biblias en Apocalipsis 4:11, en el versículo guía del estudio de esta semana, que dice: Señor y Dios, digno eres de recibir gloria, honra y poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad fueron creadas y existen. Muchas veces tendemos a no pensar en profundidad lo que significa que por tu voluntad fueron creadas y existen todas las cosas. Es decir, yo quiero, tengo la voluntad y se hace. ¡Qué poder! Y me vais a permitir que comience la escuela sabática con una ilustración. Con una ilustración que nos dice que, bueno, pues los científicos de nuestro tiempo se reunieron y en un cónclave, en un concilio, en un congreso, ¿ya? Y dijeron, mira, el tema de Dios lo tenemos completamente superado, porque tenemos la tecnología que nos está permitiendo acercarnos a la creación de la vida. Y creemos que en breve podemos crear vida nosotros también, por lo tanto, desterraremos completamente ese mito de Dios, esa idea de Dios. Y entre ellos votan y dicen, bueno, que alguien vaya a ver a ese Dios y le diga que ya no es necesario que nos moleste más, porque nosotros podemos crear vida. Estamos casi en las condiciones de poder crear vida. Así que votaron y el científico más eminente pues salió elegido y dice, bueno, pues tú eres el que va a seguir a ver a Dios y a decirle que por favor que se retire, que nosotros ya hemos llegado a su nivel. Y pues este científico fue a ver a Dios y le dijo, bueno, Dios, tengo que decirte que ya no nos eres necesario para nada. Nosotros también podemos crear vida. Hemos desarrollado tal tecnología, conocemos tanto sobre la naturaleza de las cosas que ya podemos crear vida. Hemos desentrañado el secreto. Y Dios dice, bien, vale, de acuerdo. ¿Te parece que me muestres todo eso que me dices que sabes hacer? Venga, vamos a reproducir cómo yo creé al hombre. Y entonces Dios se pone a manipular el lodo de la tierra. Y entonces el científico, presto y dispuesto, se pone también a manipular el lodo de la tierra. Y Dios le dice, no, espera. Tú también tienes que crear tu propia tierra. Y aquí se acaba el relato. Para que veamos que muchas veces estamos discutiendo cosas como qué es la vida, cómo surge la vida, cómo se puede crear la vida, que es clave, es fundamental. Y se nos olvidan otras cosas que son mucho más pequeñas, pero que es la materia, que es la energía. Todo surge del mismo sitio. Hay un Dios creador que, no, como nos dice el versículo de esta mañana, lo ha creado todo y con su voluntad. Todo, y todo es todo. Por lo tanto,
a veces debemos mirarnos un poco más modestamente, un poco más humildemente y poner las cosas en perspectiva. Y la escuela sabática de hoy es una escuela sabática, como os decía en la introducción, un poco, podríamos decir, que nos brinda conceptos que podrían ser hasta contradictorios. Ese Dios omnipotente, ese Dios omnisciente, ese Dios creador, ese Dios de un poder apabullante, que al final es también nuestro compañero de camino, que también es nuestro cordero expiatorio. Y bueno, pues es ese cercano. Ese es nuestro Dios. Y como solemos comenzar las escuelas sabáticas, pues con un primer acercamiento, ¿qué os ha parecido a vosotros la escuela sabática? Sí, en líneas generales, y después vamos a ir desgranando un poquito. Antonio, como nuestro invitado especial, te invitamos a que abras fuego. ¿Qué te ha parecido la escuela sabática de esta semana? Bueno, es muy interesante. Ya llevamos unas cuantas semanas desgranando los mensajes de los 3 ángeles, y en este primer ángel pues casi cada palabra ha sido motivo de elección, ¿no? Y entonces, pues el que se centre ahora concretamente en el tema de la adoración, pues me parece muy necesario, ¿no? Así que, bueno, esperemos que a lo largo de estos minutos podamos hacerlo bien y de alguna manera explicar en qué consiste esa adoración y lo que implica, claro. Correcto. Antón, ¿qué te ha parecido a ti la escuela sabática de esta semana? Así, en un acercamiento breve. Yo se lo decía esta mañana a mi hija, viniendo aquí hacia la iglesia, que tiene 27 años, para que sepan la edad y sepan Digo, yo recuerdo mucho la película Náufrago y a Tom Hanks, porque es verdad que en cualquier lugar o parte del mundo hay una necesidad en el ser humano de adoración de algo. Sea una tribu, sea un cualquier rincón de este pequeño mundo, las personas encuentran el modo de adorar algo. Y este pobre náufrago que se queda en una isla, pues oye, encuentra una pelota, le dibuja unos ojos y una boca y le pone ahí un poco de pelo, y hay un vínculo entre el náufrago y esa pelota, como si fuese su Dios, que es un drama. En el momento que está en alta mar y por la tormenta pierde la pelota, o sea, es tremendo la sensación de impotencia de que se perdía aquel ídolo que él mismo se había fabricado, ¿no? Entonces, a veces no somos conscientes de que estamos diseñados realmente para volver el rostro a nuestro creador. Lo que pasa es que pues, por las cosas de este enemigo que intenta estropearlo todo, nos aparta. Pero cuando uno reconecta de nuevo con esa conexión, al menos en mi caso hoy pienso que nada me va a hacer dar un paso atrás, ¿no? Porque reconozco todo esto que estamos diciendo. Dios es el creador de todo, por Dios vivo y por Dios espero la restitución de todas las cosas. Así que cómo no voy a postrarme, cómo no voy a adorarlo, que es el origen de la vida y de la redención. Richard, tu acercamiento a la escuela sabática de esta semana. Pues a mí me sigue impactando en la forma como Dios nos ama. El mensaje del ángel de adorar es que es la respuesta natural del ser humano. Es que no podemos hacer otra cosa si entendemos bien lo que Dios ha hecho por nosotros. Si entendemos que ese Dios omnipotente, ese Dios creador de todo el universo, vino y se hizo carne por rescatarnos, por volver a llevarnos a casa, nuestra respuesta no puede ser otra que adorarle, que servirle con plena gratitud, con pleno agradecimiento, salvando las distancias, y ni aun así las igualaríamos. ¿Daríamos nosotros la vida por una hormiga o por unas hormigas? Nadie daría la vida por unas hormigas. Dios dio la vida por sus criaturas, por algo ínfimo, por algo que creó, pero que nos amó en suma manera. Y a mí me ha tenido trastocado esta semana el volver a pensar cuánto amor, cuánto cuidado por algo tan poca cosa como nosotros somos. Eso en realidad y tan rebeldes también, sí, ¿no? Esa tierra que él creó y que porque la creó nos ama. O sea, es un concepto, ese amor que difiere tanto de nuestro amor, de nuestro cuidado. Porque nos creó, nos ama, o nos ama porque nos creó, ¿verdad? Buena pregunta esa, sí, también, ¿verdad? Y antes, hablando acerca de la poda, justo estaba pensando en esto. La poda implica sufrimiento. Cuando nos creó,
Dios sabía que nos íbamos a rebelar, sabría todo el sufrimiento que iba a tener que soportar, y aún así no hizo otra cosa porque no podía hacer otra cosa, porque Él es amor y es justo. Si hubiese hecho trampas para crear solo aquellos seres que le iban a adorar sin rebeldía, no sería amor y no sería justo. Entonces es un Dios que nos queda tan grande, es un Dios que es tan maravilloso, que ¿cuál es nuestra respuesta? Adórenle y denle gloria. No podemos hacer otra cosa, es que no podemos brindar otra cosa a nuestro Dios que darle nuestra adoración. Esther, ¿cómo te acercas tú a la escuela sabática de esta semana? Pues con un par de ideas iniciales. La primera es una reflexión que hacía a lo largo de la semana, que la venimos haciendo también a lo largo del trimestre. Vivimos en un mundo que necesita reconocer a Dios como creador. Un mundo que ha olvidado que Dios es el creador, y eso le ha causado pues muchos problemas y bueno, pues es la base de muchas tragedias, ¿no? Haber olvidado que existe un creador. Y luego, a mí, desde la perspectiva personal, me maravilla, me pasma el Dios de lo grande, y me maravilla y me pasma el Dios de lo pequeño. La maravilla de ese Dios que es capaz de crear millones de astros, millones de soles, millones de galaxias, pero al mismo tiempo es el que sustenta las células de mi organismo. Es un Dios que todavía no conozco, o sea, tengo que seguir conociendo a ese Dios, es maravilloso, me pasma. Y creo que todavía nos falta, a lo mejor, acercarnos al Dios de lo grande y al Dios de lo pequeño, desde la perspectiva de ser creado, ¿verdad? Y es un viaje precioso, es un viaje maravilloso del que ahora seguro hablaremos, ¿no? Porque eso es lo que me lleva a la creación, claro, y a la adoración. Claro, se nos habla de un Dios creador, se nos habla de que precisamente por eso es digno de ser adorado, y yo creo que no es casualidad que históricamente 1844 y 1856 estén tan cerca en el tiempo. Es decir, el tiempo del juicio ha llegado, 1844, y la evolución, digamos la publicación del tratado de Charles Darwin en 1856, justo en ese mismo momento histórico, para quitar de nuestras mentes ese afán de adoración, esa necesidad de adorar al que nos creó, porque al final nosotros somos quienes somos casi por nosotros mismos, y podemos ver las implicaciones que tiene morales e incluso filosóficas. Cuando la muerte en la Biblia es un error, cuando la muerte en la Biblia es una consecuencia del pecado, para la teoría evolutiva, la muerte es una fuerza creadora, porque se mueren los débiles para dejar paso a los mejores, a los más adaptados. No a los fuertes, porque antes se decía que eran los fuertes, ahora es a los más adaptados, a los que mejor se adaptan, a los que más posibilidades tienen de salir hacia adelante. Por lo tanto, la muerte no como una consecuencia del pecado, no como algo malo, sino como algo regenerativo y algo que es bueno. Antonio, ¿cómo podemos desde la ciencia y desde el cristianismo ver estas ideas, la muerte como una consecuencia del pecado, o la muerte como algo bueno, ya que va a mejorar las especies y nos va a ayudar pues a progresar y a evolucionar? Bueno, nosotros estamos en un mundo de pecado, hemos nacido ahí y hemos vivido toda la vida ahí. Los científicos lo que ven es un mundo de muerte, de sufrimiento, y entonces esa es la naturaleza de hoy. Está el concepto de uniformismo. Uniformismo significa que lo que yo veo hoy es lo que siempre ha sido, de forma que el hoy es la llave para el ayer. Entonces ellos piensan que en la historia de la Tierra pues siempre ha sido así. Como tú muy bien lo has expresado, pues están los adaptados y los no adaptados. Los no adaptados se extinguen, mueren, se acabó, se desaparecen, y este es el mundo de los adaptados. Y tal como lo veo o como lo vemos hoy, pues ha sido siempre así. Entonces, para la teoría de la evolución es una gran fuerza motivadora para evolucionar, ¿no? Pero claro, los científicos que no han conocido otro mundo. Entonces, hay que explicar tal como lo vemos. ¿Y cómo lo vemos? Pues hay sufrimiento, hay violencia,
hay muerte. Bueno, pues esos son los ingredientes que han dado lugar a las especies y demás, ¿no? O sea, no tienen otro modelo, no ven otra cosa. Vivimos en un mundo rodeado de sufrimiento y de muerte, y bueno, pues eso son los elementos que hemos tomado para explicar el origen. Pero claro, la vida es que nos habla de una época donde eso no era así. Es que la época de Génesis 1 y 2 no había muerte. Dios creó un mundo donde no se necesitaba ni sufrir ni morir para explicar la vida. Pero ese Génesis 1 y 2 pues es muy cortito. O sea, la Biblia es enorme y Génesis 1 y 2 es apenas una página o dos. O sea, claro, la inmensa cantidad de la historia, la mayor parte de la historia, es una historia ya de sufrimiento y muerte. Y entonces cuesta mucho poderse imaginar que ha habido una época donde eso no era así. Entonces, claro, pues lo que tenemos es esto, y por el principio del uniformismo, pues con esto tenemos que explicar el origen. Y pensamos que siempre eso ha sido así. Hay otro la Biblia nos está presentando que eso no fue así, que hay un creador que tenía otros objetivos, que creó un mundo sin pecado, un mundo sin sufrimiento ni muerte, y que eso pues entró a partir de Génesis 3, es un momento histórico terrible, muy puntual. Pensamos que la creación sin pecado, aquello fue muy cortito. Adán y Eva debieron pecar muy poco tiempo después de su creación. Tal como indica la Biblia, parece que la cosa fue muy rápida lo uno con lo otro. Entonces, claro, la inmensa cantidad de tiempo de la historia de este planeta ha sido una historia de pecado, de sufrimiento, de muerte. Sí, y esos son los elementos que tiene la ciencia para explicar el origen. Antonio, no hay otra. Antonio, también, fíjate, bueno, vale, pues yo es que también quería, para que tú la comentases, el empeño que también tiene el pensamiento científico de dejar fuera a Dios, que incluso dicen la evolución teísta, o sea, Dios puso un poquito en marcha todo y luego ya lo dejó. O sea, hasta ese extremo se llega, a querer dejar de lado a Dios, diciendo que Dios puso la primera célula y luego ya todo fue evolucionando. Y también el pensamiento científico acepta eso. El asunto es que hay dos libros que hablan de Dios, ¿sí? Nosotros hablamos siempre de la Biblia porque hemos dejado el libro de la naturaleza a un lado, es una pena, no debía de ser así, pero bueno, tenemos que aceptar que hemos dejado un libro de mano. Y ese libro ha sido conquistado por el ateísmo, porque no olvidemos que detrás de la teoría de la evolución hay una filosofía de fondo. Claro. Y esa filosofía le podemos llamar materialismo, le podemos llamar naturalismo o simplemente ateísmo. Entonces, ese ateísmo en época de Darwin lo tenía muy difícil, pero que muy difícil para explicar el origen de la naturaleza, porque la naturaleza era espléndida, es tremendamente compleja, y eso que entonces ni habían empezado a rascar un poquito la complejidad. Entonces el ateísmo tenía un problema: cómo sacar a Dios de la naturaleza. Y era un problema que no era menor, era un problema muy grave, muy difícil, porque la naturaleza presentaba tantas maravillas, se presentaba tan perfecta, era todo tan bueno, que cómo explicas que todo eso tan bueno se pueda crear sin Dios, sin un autor inteligente. Entonces, el aporte de Darwin al ateísmo fue impresionante, pero impresionante porque encontró una fórmula para sacar a Dios genial. La propia naturaleza se puede crear a sí misma. ¿Cómo? Pues a través de variación. A lo largo del tiempo se producen variaciones, y las variaciones que están más adaptadas son las que continúan, y las que no, pues desaparecen, y de esa manera los seres vivos se van desarrollando. Entonces ya no hacía falta Dios, ya no hace falta Dios. Entonces Darwin encontró una manera de explicar el origen de esa diversidad tan grande y de la vida y de las maravillas de la naturaleza sin necesidad de Dios. Entonces eso el ateísmo lo abrazó y se agarró ahí, buscó ya ciertos protagonistas que lo defendieran, y ya no ha soltado la presa. Desde entonces no la ha soltado. Como decía un científico no hace mucho,
Y le decía, no podemos dejar que entre Dios otra vez de nuevo. O sea, con lo que nos ha costado sacarlo, no vamos a permitir que una explicación sobrenatural se nos meta en la ciencia. Entonces es un ateísmo de fondo. Lo científico de la adaptación al medio y todas esas cosas, que si mutaciones, selección natural, esos son mecanismos que se han buscado biológicamente para demostrar que no hace falta Dios. Pero el trasfondo de la teoría de la evolución es Dios. Entonces, cuando ya consiguieron, gracias a Darwin, sacar a Dios del libro de la naturaleza, todavía quedaba otro libro, ¿no? Yo soy una persona convencida de que hay dos libros que hablan de Dios, la Biblia y la naturaleza. Entonces, fue más fácil sacar a Dios de la naturaleza, claro. Así que se empezó por ese libro. Cuando ya se consiguió, porque la teoría de la evolución en 10 años después de 1859, ya las mejores universidades del mundo ya aceptaron la teoría de la evolución, una vez ya teníamos a Dios fuera del libro de la naturaleza, ahora vamos a por el otro libro. El ateísmo, es el ateísmo el que está al trasfondo. Y claro, ¿cómo sacar a Dios del libro de la Biblia? La cosa era complicada. La alta crítica, entonces, ¿verdad? encontraron el método histórico crítico. Claro. Es decir, consiguieron hacer que la Biblia fuera un libro como cualquier otro. Y entonces había que analizarlo y estudiarlo como si fuera un libro antiguo, como podemos tocar las obras de Homero, por mencionar a un autor de la antigüedad. Y entonces, al final, el libro de la Biblia, según el método histórico crítico, no está inspirado por ningún ser sobrenatural, porque tal ser no existe, que es un libro como otro, que reúne mitos, leyendas, una tradición histórica de unos a otros, que si Génesis no ha sido escrito por Moisés, sino que hay ahí 3, 4, 5 autores que han estado colaborando con el paso del tiempo. Y bueno, al final no tenemos a Dios tampoco en la Biblia. Claro. Entonces la Biblia pues es una colección de mitos, de leyendas, de tradiciones, etcétera, y la naturaleza, yo no necesito un ser sobrenatural para explicar su origen. Entonces, hay una cosa, Antonio... el trasfondo, el ateísmo, sí. Eso es un deseo filosófico de sacar a Dios del medio. Eso es. Y lo han conseguido, pero estupendamente. Estoy terminando de leer el libro de Luis González, No dejes a Dios metido en un museo, y en toda su primera parte habla de todo este pensamiento que parece que es imperante, lo que está describiendo Antonio, pero en realidad hay muchísimos científicos que se han vuelto cristianos y creyentes de ver la maravilla del orden de las leyes que gobiernan y que rigen en el universo, ¿no? Leyes que son pues tan perfectas y son, como se dice, constantes, que eso lo hemos estudiado también en el instituto, son constantes, que hay cosas que no varían, la distancia, las órbitas, por eso pues podemos comprender, ¿no? Pero claro, si sacamos, que a lo que vamos, si sacamos a Dios como creador, por lo tanto, pues yo no tengo ningún vínculo con él, no lo necesito como redentor, el pecado es un invento. Y no hay nadie que adorar tampoco, no hay nadie que adorar. Y ese es lo que nos despoja de esa dignidad del ser humano, de dar honra a nuestro creador, porque realmente, claro, estamos abocados a un panorama difícil, vamos al nicho de cabeza, ¿no? O sea que, ¿cómo solucionamos ese problema? ¿De qué me sirve? ¿Cómo vivo? Hemos hablado de ejemplos de la desesperación de muchas personas cuando ven las dificultades que tiene afrontar esta vida tal como la afrontamos, ¿no? Sí. Lo que hay que hacer, eso que estás planteando, lo que hay que hacer es meter a Dios otra vez en los dos libros. Claro. Yo creo que es la misión de la Iglesia Adventista, volver a meter a Dios en los dos libros. Claro. Lo que pasa es que, vuelvo a repetir, nos hemos olvidado de la naturaleza. Pero gracias al ateísmo de trasfondo, nos sacaron a Dios de los dos. Pues yo creo que uno de los trabajos o de las labores como Iglesia es hacer un esfuerzo por volver a meter a Dios en los dos libros y mostrar que Dios puede ser perfectamente el autor de la naturaleza y que Dios realmente es el que está detrás de la Biblia al inspirar a sus escritores, ¿no? Bueno, yo quería decir una cosa, que antes habéis comentado un montón de cosas una tras otra, y hay una que no quiero dejar pasar, y es que habéis mencionado que la Iglesia Adventista nace en un momento clave, y es verdad. Es fantástico. Yo he anotado aquí unos datos que pueden ser muy interesantes para que veáis cómo la Iglesia Adventista y el desarrollo de la teoría de la evolución fue paralelo. Al mismo tiempo que nacíamos nosotros como Iglesia,
se desarrollaba la teoría de la evolución. Estamos convencidos de ello, ¿verdad? Datos, sí. Unos datos así rapiditos. 1831, 1836 es cuando está Guillermo Miller hablando sobre la segunda venida de Cristo. Y en esos años del 31 al 36 del siglo XIX, está saliendo Darwin para darle la vuelta al mundo en el famoso Beagle. Así, por un lado, en Estados Unidos, Miller estaba anunciando esta segunda venida, y por otro lado, en Inglaterra, ha partido un hombre que era creacionista, que estudió teología nada menos que en la Universidad de Cambridge, no cualquier cosa. Es más, Darwin el único título que tiene es de teología, ¿sí? Todo lo que hizo de naturaleza lo hizo como naturalista. No estudió ciencias naturales ni cosas así. Entonces, fijaros, 1831 y 36 está ocurriendo paralelamente este tipo de cosas. 1842 al 1844 tiene lugar el movimiento mundial sobre la segunda venida, ¿sí? Y en 1837, fijaros, Darwin abre, en el 1837, él ya ha regresado del Beagle, abre el primer cuaderno de notas. Todo eso nos ha quedado hasta aquí. Con Darwin ocurre lo mismo que con Elena G. White. Sí, hay todo un comité que se ha encargado de estudiar, analizar, resguardar los escritos de Darwin, igual que lo hemos hecho nosotros con los escritos de Elena G. White. Entonces, todo esto se ha estudiado muy bien. Cómo se desarrolló la teoría en la mente de Darwin, qué lecturas hizo y qué pensamientos tuvo. Bueno, entonces en 1837 Darwin abre el primer cuaderno de notas, donde ahí ya aparece como un garabato que trata de ser como una especie de árbol ya de la vida, de evolución. 1842 escribe a lápiz el resumen a mano, por lo tanto, unas 35 páginas de lo que luego desarrollaría como teoría de la evolución. Pero fijaros que en 1842 ya tiene un borrador hecho a mano donde están las ideas principales de la evolución. 1842 hay Raquel, no sé cómo se pronunciaría, sí, predica sobre el sábado, nada menos, y William Foy tiene 2 visiones que publicó. O sea, ya en 1842, cuando Darwin está escribiendo esta especie de borrador, ya tenemos 2 predicadores, una predicadora, un predicador, que ya están hablando sobre el sábado y subrayando esa idea. 1844. Para nosotros el gran chasco, el nacimiento prácticamente de nuestra iglesia, es un momento significativo cuando Cristo pasa del santo al santísimo, es una fecha clave para nosotros. Pues en 1844 Darwin amplía ese resumen del 42 a lápiz, lo amplía a 230 páginas, lo deja listo para publicar, se lo da a su esposa, porque Darwin tenía crisis de salud muy fuertes, y pensaba que en alguna de esas crisis se podía ir. Entonces le dejó ya a su esposa lista la publicación de este ensayo, y además se conoce como ensayo de 1844. Es que es impresionante el paralelismo de nuestra iglesia con el desarrollo de la teoría de la evolución. Otra fecha, 1845, ya hay un autor que escribe sobre el sábado. Y todo esto son ensayos serios de redescubrimiento, digamos, de esta doctrina. En 1846, nada menos que Joseph Bates escribe sobre el sábado, pero una publicación impresionante. Y Elena G. White ya publica su primera visión. Fijaros, los años. 1844-1863 es el periodo de formación del sistema de doctrinas de la Iglesia Adventista. Repito, 44-63 es cuando se va conformando el cuerpo doctrinal de nuestra Iglesia. Fijaros, la década de 1860 se organiza la Iglesia ya a nivel administrativo. Y ahora fijaros lo que pasa aquí, en la teoría de la evolución. 1858, Wallace
envía a Darwin cómo ve él el tema del origen de las especies. Y cuando Darwin lee la publicación, bueno, no fue publicado, el escrito de Wallace, se queda asombrado porque nunca leyó a nadie que fuera capaz de hacer un resumen tan bueno de la teoría de la evolución darwiniana. O sea que Wallace y Darwin coinciden. Wallace tenéis que pensar que estaba en el otro lado del planeta, en la zona de Indonesia. De forma que Wallace le escribe esto a Darwin porque Darwin ya era conocido, había escrito sobre los percebes y había escrito un montón de historias, ya era conocido. Entonces Wallace le escribe y le dice, mira, así es como veo yo esto del origen de las especies. ¿Qué te parece? Claro, Darwin se queda pasmado y dice que ¿qué me parece? Es que no podíamos haber coincidido mejor. Entonces, claro, los amigos de Darwin le dijeron, o te espabilas para publicar o se te va a adelantar alguien y va a publicar antes que tú tu idea. Bueno, Darwin se portó muy bien. Entonces reconoció a Wallace que habían coincidido y de hecho cuando presentaron la teoría de la evolución la presentaron conjunta, ¿sí? Como una obra de los dos. Lo que pasa es que Darwin después escribió El origen de las especies, la publicó en 1859 y el mundo pues ha reconocido el trabajo de Darwin. Pero en realidad Darwin y Wallace coincidieron plenamente. Pero fijaros las fechas que estoy manejando. En 1859 se publica la primera edición del origen de las especies. Del 59 al 72, Darwin llega a editar 6 ediciones. Darwin hizo un trabajo muy bueno. Eso tengo que decirlo como biólogo. No fue cualquier cosa. Es un trabajo bien hecho. En realidad las publicaciones de Darwin son todas muy buenas. ¿Sí? La verdad, eso hay que reconocérselo. Por ejemplo, él tiene un trabajo sobre los percebes. Fijaros los años que ha pasado y todavía no ha habido ningún trabajo científico que haya superado ese trabajo que hizo Darwin. Entonces Darwin lo que hacía era escuchar la crítica, porque tuvo mucha crítica, y entonces en la siguiente edición él corregía para tratar de contestar esas preguntas o simplemente aparecía algún nuevo apartado, etcétera, para contemplar esas críticas. Entonces él preparó 6 ediciones en vida. Cada edición era un trabajo, porque él se tomaba esa molestia de escuchar la crítica y responderla y meterlo en su libro. En 1872, y con esto termino, se establece en Estados Unidos la primera escuela primaria y secundaria. Y en 1875 tenemos la primera universidad adventista, Andrews University. Entonces, podríamos poner muchos más datos, porque no os podéis imaginar. Hay un paralelismo de cómo como iglesia vamos desarrollando el cuerpo doctrinal, nos vamos organizando administrativamente, se empiezan a hacer trabajos sobre el sábado cada vez más serios y más profundos. Nosotros vamos madurando como iglesia nuestras doctrinas y al mismo tiempo un Darwin que se esfuerza por hacer un buen trabajo. Y al final, pues coincidimos en muchísimas fechas. Elena G. White escribió sobre la evolución. Ella fue contemporánea de Darwin. Claro. Entonces, Yo creo que aquí, Antonio, con lo que nos cuentas, hay un versículo de la Biblia que reluce, uno que nos llama mucho la atención, aquel que nos dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, porque estamos viendo que entre las entretelas de la historia hay una lucha entre Dios y Satanás, que Satanás es muy conocedor de las profecías, que sabe de los tiempos e intenta adelantarse a la acción ya profetizada de Dios. Por lo tanto, es un toque también a los creyentes para que, digamos, nos quitemos a veces esas legañas que tenemos en los ojos que nos impiden ver un poco más allá de nuestras narices y ver cómo el entramado histórico. Por eso yo también lo traía a colación, Antonio, porque a mí es un tema que me apasiona, porque no veo que sea casualidad, porque no veo que esta correlación de tiempos entre
teoría de la evolución y la vuelta a reivindicar el sábado como monumento de la creación, porque al final el sábado lo que es el recordatorio de que tenemos un Dios creador al cual, como dice la escuela sabática de esta semana, hemos de adorar, porque no se nos tiene que olvidar que el libro de Apocalipsis versa sobre la adoración. Porque no se nos tiene que olvidar que la disputa entre Dios y Satanás es acerca de la adoración. Porque no se nos tiene que olvidar que una de las tentaciones que le presentó Satanás a Jesús fue: si te postras ante mí y me adoras, sí, todo esto te daré. Por lo tanto, estamos hablando de adoración. Y la Biblia nos dice: adorad a aquel que hizo la tierra, el agua, las fuentes, ¿verdad? Y fíjate que es curioso porque hablamos de evolucionismo y de creacionismo, ¿vale? Como dos verdades contrapuestas. Pero el mensaje del ángel es: adorad. Hay ese reconocimiento que todo ser humano en todo momento tiene su necesidad de adoración. Claro. Cosa que no puede explicar la evolución. ¿Por qué existe esa necesidad de adoración? ¿Por qué existe eso que se llama derecho natural? Ese conocimiento del bien y del mal en todo ser humano en todo momento. Antropológicamente no se puede explicar. El ángel hace una invitación: adorad. Y tú eliges a quién adorar. Él te recomienda: ¿adora a quién? No, te recomienda, no. Quiere decir, bueno, él te dice, quiero decir, no hay una imposición. Él te dice: adorad al que hizo. Tú puedes adorar a quien quieras, pero si tú quieres escuchar ese primer mensaje, adora al que hizo el cielo, la tierra, adora a tu creador. Tú puedes adorar a Darwin, puedes adorar a Cristiano Ronaldo. A Cristiano Ronaldo, a quien tú quieras. Es verdad. Hay gente porque cada vez vamos, no sé si os fijáis, cada vez hemos ido bajando el listón de la adoración. Antes, al menos, los ídolos eran de oro. Ahora son simples humanos que... Bueno, cuando estuvimos en Argentina existe la iglesia maradoniana. Allí adoran a Maradona como un dios, pero es que se reúnen y le adoran como si fuera su dios, que yo me quedo... Porque una cosa es que son así a guasa... No es chiste, es verdad, ¿no? Pero no es chiste, o sea, literalmente se reúnen y le ¿Has adoran... visto cómo se le denomina al estadio del Bilbao? Es la catedral. O sea que a veces esos eventos deportivos son como momentos de adoración de mucha gente. Bien, y en el fondo hay esa necesidad de adoración en todo ser humano en todo momento. Ahora tú decides a quién adorar y el ángel te lo dice: adora al que merece la pena, adora a tu creador, adora al que te hizo, y no solo te hizo, sino que vino aquí a dejarse la piel por ti. Entonces esa es la decisión que cada uno de nosotros tenemos que tomar. Hoy en día podemos adorar al ídolo de masas del momento, podemos adorar a nosotros mismos, el hedonismo, ¿verdad? Claro. O podemos centrar nuestra visión en lo único que merece la pena, en nuestro Salvador. Has mencionado lo de creacionismo y evolucionismo, ¿no? Hay un punto medio que para mí es el más peligroso. El creacionismo apunta a un creador. Claro. Y el evolucionismo es ateo y por lo tanto la naturaleza se ha creado a sí misma a través de sus leyes y procesos naturales. Pero para mí el peligro más grande está en medio, con el evolucionismo teísta. Lo habéis mencionado también, pero no podemos pasar así rápido sin decir algo del evolucionismo teísta. El evolucionismo teísta es la habilidad de decir lo siguiente: Génesis 1, por ejemplo, y 2 son mitos, leyendas, tradiciones que han venido de vete a saber cuándo. Aquella gente era muy inculta, muy ignorante, no sabían ni de la misa la mitad. Hoy la ciencia nos ha abierto los ojos a la naturaleza como nunca y bueno, hoy sabemos mucho más que aquella gente. Y entonces aquella gente creía en cositas y relatos de los dioses y estas cosas. Pero la verdad es que lo único auténtico de Génesis 1 y 2 es Dios, es lo único. Que seguramente es un texto pedagógico y todo esto. Pero el proceso que Dios ha usado para crear es el proceso evolutivo. Entonces, lo interesante de este evolucionismo teísta es que está en medio entre creacionismo y evolucionismo. Ha tomado de cada uno. Del creacionismo ha tomado a Dios y del evolucionismo el proceso de evolución, ¿no? Y entonces le pone una vela a los dos
a los dos santos, ¿no? Y queda bien con todos, porque no es ateo, el evolucionismo teísta no es ateo, cree en Dios, Dios es el creador, solamente que el modo con que ha hecho las cosas no es como lo cuenta Génesis 1, sino como lo cuentan los evolucionistas. Entonces, el proceso de evolución... ¿Perdón? Claro, con lo cual, profesor, nos vamos cargando por el medio el sábado, por ejemplo, que ya no tendría mucho sentido porque Dios no tiene poder suficiente para hacer todo esto en 7 días, porque ha necesitado todo ese tiempo de evolución, y por el camino nos vamos también, ¿verdad? Y vamos quitándole perfil o quitándole forma pues a muchas otras doctrinas, porque luego nos tenemos que preguntar también cómo ciertos procesos evolutivos pueden explicar lo que estamos comentando, el sentido de trascendencia. Evidentemente los científicos siguen intentando crear vida en laboratorio y no pueden, porque no puedes crear vida si no hay, ¿verdad?, vida previa. Entonces, claro, es verdad que para nosotros incluso es un proceso muy peligroso porque Dios pierde poder. La lección nos lleva a adorar a un Dios que es todopoderoso, absolutamente poderoso. Pero muchas de estas teorías dicen que Dios no es suficientemente poderoso para hacer las cosas como dice Génesis 1 y como dice Génesis 2. Con lo cual, incluso tampoco se plantean si es todopoderoso o no. Simplemente la manera de hacerlo lo hizo así, sí. Pero mirad, una pasa cosita que vale la pena Antonio, que os lo lea, que tengo anotado aquí. Antonio, fijaros el problema del evolucionismo teísta. Si la especie humana apareció por evolución, eso implica que ya existía el sufrimiento y la muerte antes de pecar a Adán y Eva. Claro, la muerte no es un producto del pecado, sino del propio proceso de creación. Por eso a mí el proceso de evolución, la muerte es normal. Claro. Y, bueno, el evolucionismo teísta a mí me da mucho menos miedo, justamente por eso, porque si la muerte es anterior al pecado, ¿qué vino a hacer Jesús? Todos aquellos que creen que lea un poquito esto, porque es un continuum, ¿sí? Entonces, repito, si la especie humana apareció por evolución, eso implica que ya existía el sufrimiento y la muerte antes de pecar a Adán y Eva, ya que la evolución es un proceso que trae sufrimiento, muerte y extinción en los seres vivos. Luego, la muerte no es una consecuencia del pecado de Adán y Eva, sino un proceso natural que permite que la naturaleza se desarrolle y evolucione. Así que, si la muerte y el sufrimiento no entraron por el pecado del hombre, el hombre, no necesita de un salvador. Claro. Y la pregunta que en la escuela sabática el propio Mark Finley se plantea es, ¿habría Jesús venido a salvar a la humanidad del proceso mismo que Dios utilizó para crearla? Claro, no tiene sentido. No tiene sentido. Luego la venida del Mesías, fijaros el encadenado, luego la venida del Mesías y su muerte en la cruz, nada significan. La redención no tiene razón de ser, no tiene. Por si Dios ha usado la muerte como uno de los mecanismos de desarrollo evolutivo de la vida, no tiene sentido esto. Y fijaros en qué acaba la cosa. Si la naturaleza apareció por un proceso evolutivo natural, ni Dios es necesario. Claro. Totalmente. Pues es muy peligroso el evolucionismo. Claro, y ese es el ¿sabéis cuál es el asunto? Yo me he movido un poquito por las iglesias con seminarios de este tipo de creacionismo y demás, y he encontrado que ese evolucionismo teísta va calando, está cundiendo en nuestra iglesia como no os podéis imaginar. ¿En la adventista también, Antonio? Sí. Porque en el cristianismo lo tenemos claro. Pero ¿en el adventista también? El adventismo como iglesia no, por supuesto. No. Sí, te entiendo. Estamos hablando a nivel del hermano de la iglesia que se sienta sí. en un banco y que posiblemente ni sabemos lo que está pensando. A mí me ha venido mucha gente en plan así más privado y me han hecho preguntas y cosas y declaraciones que no os podéis imaginar cómo el evolucionismo teísta está expandiéndose. Sí. Pero es entonces eso es lo que a mí más me preocupa. Se duda de ese... Como es tan razonable, es decir, Dios, la ciencia asegura que el proceso de la evolución sí o sí es el proceso que tuvo lugar y lo afirma con tanta seguridad, esto, basado en hechos y en evidencias y demás, que eso ha convencido a muchos. Entonces hay muchos que dicen, pues es verdad, pues a lo mejor Génesis 1 pues es un mito, una leyenda, una tradición y no tiene más valor. Claro. Y que Dios haya creado a través de un proceso evolutivo, muchos me dicen, ¿y qué más da
Así me lo han dicho. Sí, ¿Y qué sí. más da? Si Dios lo creó en 6 días o a través de millones de años por un proceso de evolución. Claro que da. ¿Y qué más da sábado, Fíjense lo domingo? que me ¿Qué más dicen. da? El caso es que Dios es el creador. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que es vital, porque como decía antes, si esto es así, Jesús, ¿qué vino a hacer aquí? Claro. Jesús vino a vencer a la muerte. Pues vino a hacer una cosa muy importante, según Si- ese pensamiento, si Richard. Dios es el Dios de la muerte, porque Dios es el que a través de la muerte ha ido generando esa evolución, Dios no es el Dios de la vida eterna. Entonces, cuando yo quiero estar en dos sitios, cuando yo quiero cuadrar con la ciencia que está de moda y con la Biblia, y lo quiero hacer algo a cajón, al final acabo estando en ningún sitio, porque desmonto la Biblia y tampoco cuadro con la teoría evolucionista. Entonces, ese evolucionismo teísta es quiero estar en todos los sitios porque pero al final matas a quiero Dios. hacer la amalgama. Sí, al sí, final matas a Dios. Claro, porque, lo dejas sin sentido. Claro, al final, digamos, en este mismo siglo XIX tenemos otras fechas importantes que quizás ahora no es el momento, pero es, digamos, el desarrollo del materialismo dialéctico, el comunismo, por ejemplo. Tenemos movimientos filosóficos donde Dios no existe, se nos dice, ¿verdad? El nihilismo. Y al final, la idea del evolucionismo teísta es que, y es terrible, porque imaginaos esto, Dios ha venido a librarnos de sí mismo, porque si la muerte está dentro del acto creador de Dios y Dios ha venido a vencer a la muerte, ¿a qué ha venido Dios? A librarnos de sí mismo. Por lo tanto, elevo la apuesta, elevo, digamos, el pensamiento. Al final, ¿qué diferencia a Dios del diablo? ¿Acaso Dios, y esto sabéis que también esta teoría existe, Dios y el diablo son distintas caras de la misma moneda? Y a partir de ahí nos cargamos todo. A partir de ahí, cuando quitamos a Dios de su lugar creador absoluto, es decir, como hemos leído en el texto de apertura de la escuela sabática de esta mañana, que por su voluntad fue creado todo, y después nos apoyamos en Génesis 1 para ver cómo se creó en los tiempos que se creó, es decir, en 6 días y el séptimo descansó, y si lo hubiese querido hacer en uno, lo hubiese podido hacer en uno. Pero Dios, quiero decir que si empezamos a manipular la palabra de Dios, si empezamos a adaptarla a las corrientes modernas, nos hemos quedado sin Dios. Y el evolucionismo teísta se carga a Dios. Yo no quiero que se nos olvide decir... Si los escucháis a ellos, sí. Ellos no piensan que se cargan a Dios. Claro, claro. Dios es intocable. Pero lo que subyace, sigue siendo Antonio... el Dios todopoderoso, sigue siendo el autor de la vida, es el que está detrás del proceso de evolución. Sí, en lugar de azar, es él el que de alguna forma conduce ese proceso a buen puerto. Pero Dios no se toca, sigue estando ahí, es el creador supremo. Es el principio de las cosas. Pero lejano, lo único que se cargan es el método de crear. Claro. No os olvidéis, el evolucionismo respeta a Dios totalmente en ese sentido. Ellos se meten en Génesis 1 y dicen, no, esto es un relato fantasioso, esto no ocurrió, esto no fue así. Aquella gente, pues, tan atrasada, ignorante, no sabía, como sabemos hoy a través de la ciencia, tantas cosas. Es el método. El evolucionismo teísta se mete con el proceso. Antonio, lo tenemos claro, pero si tú empiezas, si empiezas a estirar... Más si Dios lo hizo en 6 días, como dice Génesis 1, o si Dios lo hizo a través de un proceso evolutivo. Finalmente Dios es el creador, es el autor de la vida. O sea, y de la muerte. Lo que pasa que Dios es Dios. Y Dios es el Dios creador y el Dios redentor. Y ese evolucionismo teísta a lo mejor no intenta cargarse al Dios creador, pero sí se crea el Dios redentor. Ese Dios que nos viene a redimir de la muerte, del pecado, porque todo esto, tal y como está mostrado en la Biblia, del pecado y la muerte como una consecuencia, la consecuencia del otro, queda fuera de combate. Entonces, es verdad, a lo mejor puedo mantener ese Dios creador diciendo, esto es una forma en que Dios lo ha dirigido todo. Niego la mayor, no lo puedes mantener. Pero tú lo podrás decir, pero no lo puedes mantener. La lógica de esas declaraciones, no puedes mantener a Dios como ese Dios redentor, ese Dios con autoridad moral para ser adorado. Ojo también ahí. Hay Dios, ¿por qué
¿por qué es sujeto de adoración? Porque es el creador de todo, el sustentador de todo. Y el antagonista... Sigue siendo objeto de adoración con la teoría evolucionista. Eso no lo cambia. Él es el autor, innegable. Solo que la forma con que lo ha hecho no es de la forma de Génesis 1, es de otra manera. Claro. Miren, para mí lo importante... Lo que pasa es que esa manera, pero esa manera y ese sistema en el que utiliza la muerte, comillas, como forma de crear también, le va restando por años y años y años misericordia, amor, y muchas otras características positivas que a mí no me cuadran. Quiero decir, aquí como se trata del encuadre y del encuadre mental, evidentemente, en un Dios que mata presuntamente pues para que otros vivan, evidentemente la misericordia, ¿dónde está? Y el amor, ¿dónde está? Y muchas otras cosas. Ellos mencionan las guerras de Israel, cuando Dios decía mata a estos y a aquellos. Claro, claro. Una cosita, para mí el problema más grave es la pérdida de autoridad y confianza en la Biblia. Ahí para mí es donde está la herida, ¿sí? Es decir, ¿cuánto confío yo en la información y los datos que me da la Biblia? Ese es el problema. Es decir, ¿por qué no confío en Génesis 1? ¿Por qué tengo la tentación de pensar que son mitos? ¿Qué es lo que me lleva a mí a desconfiar de los datos bíblicos? Para mí ese es el problema más grave. ¿Por qué hay pérdida de confianza en los datos de tipo histórico que me da la Biblia? Un apunte, Antonio, que no quiero que se acabe la lección sin decir, porque nos estamos quedando sin tiempo, y es: Jesús fue creacionista. Cuando se le preguntó sobre el divorcio, él dice: ¿no habéis oído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? O sea, Jesús es creacionista y acepta... Tranquilo, que soy creacionista de cabeza a pies. Claro. No. Esto simplemente lo digo porque podéis encontraros hermanos y gente más cerca de vosotros de lo que creéis, que a lo mejor es evolucionista ateísta. Y entonces hay que saber qué decir. Y saber dónde está el problema, que es en el método de crear. Y sobre todo, eso es esto último que he dicho. El grado de autoridad y confianza que tiene la Biblia en mí. ¿Cuánto creo yo de que la Biblia lo que cuenta fue así? Yo pongo siempre un ejemplo. En la iglesia de Murcia, el sábado pasado lo dije, pero no me importa repetirlo. Yo soy docente, he sido toda mi vida profesor, así que no sé hacer otra cosa. Los profesores contamos o tratamos de contar a nuestros alumnos siempre la verdad. Lo que hacemos es adaptarla al tipo de alumno que tienes, porque los alumnos pues son más jovencitos, son más inmaduros en ciertos momentos que en otros, la inteligencia tiene sus pasos y se desarrolla más según qué edades. No es lo mismo enseñar a primero de la ESO que enseñar a segundo de bachiller, y no es lo mismo enseñar a segundo de bachiller que ya en la universidad. Entonces hay niveles, ¿no? Pero en cualquier nivel no vas a encontrar contradicción. O sea, nosotros en primaria no explicamos algo para que cuando lleguen a secundaria, y no te digo nada, a la universidad, decirles, bueno, miren, nosotros explicamos esto así a nivel de primaria porque erais muy nenes, teníais poca formación, en fin, pero ahora os voy a decir cómo es la cosa. Por ejemplo, nosotros no explicamos la reproducción humana, pues explicando que, en primaria, explicando que los niños vienen de París, o que los trae la cigüeña, y luego ya en secundario les decimos, no, ahora os vamos a decir cómo es, aquí no lo dijimos en primaria. No, yo siempre digo eso, señores, la Biblia es muy seria, y no cuenta mentiras para que en alguna ocasión descubramos, sea ciencia o lo que sea, cuál fue la verdad. Dios por inspiración, o sea, Dios inspiró a los escritores, pero también a veces les revela cosas, les cuenta cosas que ellos no saben. Dios cuenta siempre la verdad, la adapta a nuestro nivel de comprensión, siempre. Eso, al ser docentes, lo podemos entender muy bien, pero no contamos los docentes mentiras cuando son chiquitos, para que cuando son más grandes, los maestros de escuela sabática, en cursos de abajo, no les enseñamos fábulas y cuentos y no sé qué, para que cuando después ya sean mayores les decimos exactamente cómo fue todo. No, siempre contamos la verdad. Lo que pasa es que la adaptamos, claro, a niveles de comprensión, de edad. Entonces yo creo que la Biblia es así. Pero para mí Génesis 1, que es lo que está de trasfondo,
Es un relato serio, riguroso. Amén. Fíjate, Antonio. Contado, pues, con las limitaciones culturales, lingüísticas y no sé qué. Pero es un texto serio. Fíjate si es importante lo que estés diciendo. Yo en casa tengo una Biblia católica, infantil, y tú empiezas a leerlo y lees todo el relato de la creación, del Génesis, de Caín, de Abel, el diluvio, la Torre de Babel, y cuando llega Génesis 12, hay un inciso allí y te ponen una nota marginal. Te dicen, hasta aquí nada ocurrió tal y como está contado. Simplemente la gente era poco inteligente y se necesitó contarlo así. Dicen, a partir de aquí, casi todo es verdad. Casi todo es verdad. Con lo cual, le has quitado el valor a la Biblia. Dios te ha contado mentiras, o sea, ese no mentirás, te ha contado mentiras piadosas porque tú eres tontico y no lo entendías, que si Dios nos hubiese contado el relato de la creación de otra forma, lo hubiésemos creído exactamente igual. Porque no podemos demostrar que científicamente sea así, ¿verdad? No podemos decir que cuando uno dice hágase, de pronto, como nos decías la semana pasada, Antonio, surgen árboles en plena madurez. Hay que creerlo por fe. Si nos hubiese contado la creación de otra forma, lo hubiésemos creído absolutamente igual. Pero a mí lo que me preocupa es ese, a partir de ahora, casi todo. O sea, no creas lo anterior y en adelante, pues tú decides aquí lo que te cuadre bien. Me parece... Como Biblia la tengo allí de ejemplo de lo que la Biblia no es. Me parece terrible que parte del cristianismo haya caído en eso. Sí. Vamos a coger lo que queramos, lo que cuadre con lo que yo quiero creer y modelo a Dios a mi manera. La Iglesia Católica es evolucionista teísta. Es un clarísimo ejemplo. Pero vamos a verlo en la escuela sabática del sábado que viene mejor. Pero qué bueno que le viene a la Iglesia Católica ser evolucionista teísta porque elimina la semana de la creación, por lo tanto no tiene ninguna atadura con el sábado, y entonces dice, bueno, pues en lugar de celebrar la creación el día del sábado, vamos a celebrar la resurrección, que es una cosa más práctica, más útil para el cristianismo, porque aquello, pues a saber si fue así o no. Es decir, la Iglesia Católica le conviene el evolucionismo teísta, porque la libera de la atadura del sábado y de esa manera justifica perfectamente el domingo. Claro. Pues esta evolución en el pensamiento humano, como hemos podido ver esta mañana de mano del profesor Antonio Cremades, no es casualidad. Tenemos un enemigo por detrás que está empeñado en borrar la imagen del Dios creador de nuestra mente. ¿Por qué razón? Pues porque se está dirimiendo una batalla por la adoración. Se está dirimiendo una batalla por el control de nuestras mentes, de nuestra adoración, de nuestros intereses y al final de, bueno, pues mostrar ante los mundos que, bueno, pues la batalla ha podido ser ganada por Satanás. Nosotros tenemos como Iglesia Adventista, como pueblo remanente, parte del pueblo remanente, porque hay mucho pueblo fuera también, a veces adormecido o a veces no sabiendo bien a dónde ir, donde hay disonancias, donde hay desacuerdos, donde dicen, esto que me están contando no me cuadra. Por lo tanto, hemos de alzar nuestra voz, hemos de cumplir la misión a la que estamos llamados, y es a la de restaurar esa idea del Dios creador, esa idea del Dios omnipotente que tiene poder para crear, pero que no se nos olvide, tiene poder para recrear, porque si matamos al Dios creador, estamos matando al Dios recreador. Al final, matar a Dios es quedarnos sin salvación. Es decir, es quedarnos sin nada. Sin nada. Es decir, ser fruto de esta doctrina filosófica del siglo XIX del materialismo, quedarnos anclados en la tierra, manejando nuestros propios parámetros y nuestra propia miseria, sin tener una proyección más allá de nuestro propio ser y de nuestra propia finitud. ¿Y nosotros en qué pensamos? ¿En qué tenemos basada nuestra fe? Tenemos basada nuestra fe en que hay un Dios creador
en que hay un Dios amante, en que hay un Dios justo, que va a terminar toda esta miseria, que va a terminar todo este mal, que va a terminar con la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Si esa muerte hubiese sido creada por el mismo Dios, si esa muerte hubiese sido empleada por el mismo Dios para configurarnos como raza humana y como conjunto de la creación, como todo este ecosistema mundial, al final Dios se estaría librando de sí mismo. Y donde sobreviven los inadaptados. También. Porque los que no queremos estar en este mundo, los que no deseamos este mundo, los que queremos uno mejor, los que no, estamos inadaptados a este mundo de Satanás, esos son los que sobreviven. Amén. Así que ya empieza el sermón. Le agradecemos a Antonio Cremades su participación. Estará la semana que viene también, ¿verdad, Antonio? Pues si queréis, me parece podemos que sí. Repetir Estupendo. el sábado que viene. Estupendo, pues te lo agradecemos mucho. Agradecemos a Esther su participación también de Galicia y también a Antón y a Richard. Y simplemente, como colofón, como idea principal, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, de la que nosotros somos miembros, pensamos que Dios es el creador. Pensamos que el relato de Génesis 1 y Génesis 2 es fidedigno. Pensamos que Dios tiene el poder para hacer lo que quiere y cuando quiere. Y pensamos que Dios nos creó por amor y que nos va a rescatar de la miasma donde estamos instalados en este momento, fruto del pecado, también por amor. Creemos en un Dios de amor. Y ahora ya damos paso a el sermón y el pastor ya está en el uso de la palabra.